algo nuevo, una conversa, algo diferente, algo activo, y más cuando se hace un proceso de investigación. Gracias a todos ustedes que están, los nuevitos y los antiguos, bienvenidos siempre, y quiero dejarlos con Luis, porque Luis, eres el encargado de abrir esta conversa, así que adelante, por favor. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Nuestra charla en alto contraste, hoy día se titula Las Vegas del Alto, la noche de los jóvenes aymaras en La Ceja. ¿Por qué en La Ceja? ¿Por qué la noche? Es una cosa que nuestro conferencista de hoy, Gustavo Calle, nos va a explicar. Gustavo es un periodista alteño muy conocido en algunas zonas y sobre todo en algunos boliches. En la 12 de octubre también, pero no vamos a decir por qué. Pero es además el autor de un libro titulado Submundo de la Política Aymara, lo tenemos aquí a la venta, por supuesto, en el que reseña, analiza y da crónica de los oradores de las plazas. Gustavo ha pasado los últimos años investigando la noche alteña, el desarrollo de una identidad, y eso es importante en una ciudad tan joven como esta, no solo por la edad de la urbe misma, sino por el porcentaje enorme de jóvenes salteños. Si siguiéramos un poco con el censo de 2012, que son los datos demográficos más a nuestro alcance, aproximadamente un 86% de los votantes de esta ciudad, de la gente que podría estar habilitada para votar este año, tiene menos de 40 años hoy. Es decir, esta no solo es una ciudad joven, los votantes y sus modos son jóvenes. Quizá Gustavo nos aclare un poco qué es ser joven, cómo es ser joven en el tiempo del ocio, en el tiempo de la fiesta. Por eso quisiéramos arrancar un poco preguntándote qué es lo que hayas interesante de La Ceja, ¿por qué no otra zona? Okay. Gracias, Luis, por tan lindas palabras y gracias por haberme dejado marca. Sí, voy a aclarar, hay que aclarar por si acaso. Pero bueno, esta iniciativa de hacer esta investigación, pues de hecho es una investigación basada en mi experiencia directa. Les va a parecer curioso, pero tiene un punto de arranque en una investigación encargada sobre racismo interiorizado en estudiantes de la UPEA. Ahí empezó, ¿no? Contacté con una profesora de la Universidad de Helsinki, quien me sugirió trabajar temas sobre racialidad y racismo, y en eso de conocer a los estudiantes de la UPEA, yo fui profesor en la Universidad de la República del Alto, me puse a hacer charlas, conversaciones, y uno de los compañeros, de las compañeras, bueno, un par de compañeros me dice, nosotros frecuentamos normalmente aquí en estas discotecas que hay de alrededores de la UPEA, el Triquel, ¿no? Nasus, de por ahí. Algunos conocen, ¿no? Y de ahí surge una cuestión muy interesante. Me dicen, cuando nos contactamos con los jóvenes, lo primero que preguntan es, ¿dónde estudias? ¿Ok? Entonces, el dónde estudias era básicamente el enlace para empezar una conversación extensa. Eso me va a llevar a mí a buscar básicamente en jóvenes que asisten a las discotecas la respuesta a cómo construyen los estudiantes de la UPEA su identidad. Entonces, digamos que ese ha sido el gatillo. A partir de eso, bueno, como que fui a empezar a visitar a muchas discotecas, no solamente del radio de la Universidad Pública del Alto, que hay muchos, deben conocer, ¿no? La llave, la clave, etcétera. Y se ríen algunos porque saben dónde estoy hablando. Pero también me llevó básicamente a este lugar de la calle 2 a la calle 3. Recuerdo que una vez cuando yo trabajaba en radio, yo hacía radio en Radio Pachamama, teníamos un programa muy bonito que se titula Los Hachas. En ese programa vinieron unos periodistas norteamericanos, y al terminar el programa, básicamente nos dijeron, queremos conocer el Alto, y yo estaba al lado de un gringo de 1,80 y algo, y me dijo, ¿podrías llevarme? Yo pasé justo por la calle 2, pasamos con el gringo, y al recorrer la calle 2 hacia la calle 3, le dije, aquí hay muchas discotecas, y aquí generalmente los jóvenes se concentran, bailan, hacen fiesta, aquí prácticamente no existe la noche. Yo le dije así, porque con las luces, todo el momento es día aquí, le digo, ¿no? Y él me dice, se parece a Las Vegas. Y ahí me vino la idea, ok, el Alto tiene sus Vegas, ¿no? Las Vegas del Alto.
Entonces, digamos que desde ahí ya el nombre y la curiosidad por conocer estos espacios. Entonces, sí, tengo que reconocerlo a Luis, sí fui un asiduo visitante. De hecho, creo que he incorporado un nuevo término, las tours por las discos de Las Vegas, que era básicamente asistir desde la que empieza, que es con el edificio donde está Flamingo, que deben conocer, ¿no? Y la cantidad de locales que hay por debajo de Flamingo, ¿no? El Amnesia, creo, y los demás, hasta que está por el subterráneo. Luego pasas al ladito y el más famoso, que es el Insomnio, ¿no? Y de ahí gradualmente te vas yendo a los bares que más o menos tienen o no tienen calidad. Pero lo interesante de estos bares es que son frecuentados por muchos jóvenes. Por cosas básicamente de legalidad, estos jóvenes tienen que ser mayores de edad, o sea, por encima de los 18 años, ¿no? Otra cosa es el Lexus, ¿no? Ahí no he ido, así que no les voy a poder dar testimonio de ahí. Pero de este radio, de la calle 2 a la calle 3, sí he visitado y he conocido muchas de estas discotecas, ¿no? Ahí puedes encontrar, por ejemplo, hasta el Dubai, del Dubai para abajo, que es ya pasando de la calle 3 hacia la 4, otros discos. Al frente, otro conjunto de edificios también, donde está el famoso Ibiza, que no me parece la gran cosa, pero bueno, tiene cierto prestigio. No se agarren la caserita conmigo. O encuentras otros como El Dorado, ¿no? Y voy a hablar de eso, del Dorado y también de la zona retro, que son espacios, digamos, un poco más para jóvenes adultos. Y de ahí podemos hablar un poco de lo que es la juventud, cómo se entiende la juventud en esta Vegas del Alto. Entonces, a ver, para empezar, algunos datitos que creo que son importantes. Hasta la fecha, 2025, no se ha hecho un estudio serio de la cantidad de locales que existe en la Ciudad del Alto. Los últimos datos son, curiosamente, de hace 14 años, ¿no? Del 2012. Tenemos datos del 2012 que indican que básicamente en el Alto como urbe, básicamente existen casi alrededor de 462 locales, digamos que 500. De esta cantidad, 178 se encuentran en ese radio entre la calle 2 y la calle 3, 39%. Al día de hoy creo que eso ha debido aumentar. Yo ni siquiera digo que está la mitad de los locales en ese radio, debe estar el 60% de los locales entre la calle 2 y la calle 3, ¿ya? Obviamente, según este dato del 2012, 87 de esos locales que se encuentran en La Ceja eran legales y 91 eran ilegales. Así funciona la vida nocturna en términos de cantidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la gente que frecuenta estos espacios normalmente son estudiantes, ¿no? De la universidad, la mayoría, y otro grueso, jóvenes que simplemente circulan y quieren pasar el tiempo. No son menores de edad, puesto que si son, hay batidas y en las batidas pues se los recogen. ¿Cómo sabemos que son estudiantes? Bueno, en las interacciones que he tenido, muchos de ellos hablan básicamente del origen de su espacio. Yo vengo de tal universidad, y luego voy a hablar, por ejemplo, cómo construyen esta identidad en torno a la universidad y qué papel o qué rol juega. Pero eso quiero que sepan. Entonces, si ustedes quieren, La Ceja viene a ser el espacio más próximo de dispersión que tienen tanto los estudiantes de la UPA como los estudiantes de varias universidades privadas de alrededor, ¿no? No se olviden que tenemos, después de la UPA, la famosa UTB, que está ahí cerquita nomás, esa privada. Tenemos la Franz Tamayo, que está a la vueltita nomás de La Ceja. Entonces, hay un radio que concentra gente joven y que es universitaria. Por los cálculos que he hecho, el promedio sería de jóvenes que están entre 18 y 30 años. ¿Sí? Obviamente que hay gente de 35 para adelante, pero el grueso es de 18 a 30 años. ¿Qué es lo interesante de este espacio? A mí me parece importante, es que la Ceja es un epicentro donde existe actividad nocturna, es decir, hay vida por la noche. No es como cualquier zona dispersa del Alto donde, digamos, la vida termina desde las 11 de la noche para adelante. No, en La Ceja continúa. En ese sentido es una especie de Las Vegas, pues, ¿no? O sea, no termina el día, sino que hay una continuidad, una continuación. Entonces, lo que quiero que básicamente podamos hoy día charlar bajo tus preguntas es cómo estos espacios son lugares donde los jóvenes que se concentran en estas discotecas entre la 2 y la 3 y más adelante refuerzan, negocian y construyen básicamente su identidad. Ese es un punto que vamos a tener presente. Luego, cómo son espacios donde arman redes sociales, es decir, cómo hacen básicamente lazos, vínculos entre jóvenes, cómo es que en estos espacios convive tradición y modernidad. Eso es riquísimo en datos, porque en ese espacio no solamente hay un espacio de ocio muerto, sino que básicamente puedes llegar a traducir qué transformaciones están viviendo los jóvenes de la Ciudad del Alto. También cómo se vive la juventud, porque en esos espacios la edad deja de ser un número
y está determinado más bien por el ánimo y por la actitud que tienen hacia la vida. Entonces es bien interesante, porque puedes encontrar personas, dependiendo del local, ¿no? Que estén por arriba de los 35 y sean aceptados en grupos que están entre los 25, 20 años. Eso también es muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, también es un lugar donde los jóvenes buscan nuevas experiencias, ¿no? Cualquiera que quiera ir a la ceja entre la 2 y la 3 sabe que va a buscar y va a encontrar algo peculiar. Entonces, a mí me parece interesante. Por último, es un lugar donde se condensa cierta contradicción entre la individualidad y el deseo de pertenencia. Entonces, creo que en algún grado nos sirve para comprender cómo están dándose las dinámicas en el territorio alteño en un espacio tan reducido a partir de lo que es la fiesta. Entonces, eso te podría decir como inicio de por qué es interesante este espacio de la ceja. Tenemos una introducción grande. Quiero recordarles que estamos transmitiendo. A ver ahora, perdón, me había quedado sin micrófono. Quería recordar que estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de Waliki y queremos saludar al grupo de los Todes que está presente hoy con nosotros. Bienvenidos. Y voy a darles las gracias porque a pesar de que es jueves de compadres, estamos aquí celebrando nuestro estar. Bueno, vamos a seguir contigo, Gustavo, un poquito. Entonces, ya más o menos estamos entendiendo que no es nada más un lugar de joda. Exacto. Que podemos entender transformaciones, formas, modus, hábitos socioculturales. Ahora, pero ¿cómo más podemos empezar a entender este espacio más allá de ser ese espacio de joda, de ocio, de transformación sociocultural? Esas formas de la socialidad que estás describiendo, ¿qué te indican? Ok, antes quiero hacer publicidad, no para que lo compren, pero para que lo lean, es que pueden descargar en internet, de este librito. Lo escribió Alejandro Barrientos, Maya Benavides, Mariana Serrano, se llama La noche es joven, territorios juveniles en el centro paceño. Ahora, ¿qué voy a decir de este libro? 70% de información un poco perezosa, 30% de datos valiosos, ¿ya? Y creo que había una tarea o asignatura pendiente respecto a lo que es el Alto. Creo que todavía no se ha escrito sobre la noche en el Alto, específicamente producida o vivida por jóvenes. Entonces, hago ese comentario porque justamente quiero hablar de estas peculiaridades de este espacio. Y quiero hablar de por qué básicamente considero que entre la 2 y la 3 es Las Vegas de la Ciudad del Alto. Primero, si hacemos una analogía, si comparamos los dos espacios, Las Vegas de los Estados Unidos y La Ceja, entre la 2 y la 3, y un poquito más allá todavía, obviamente, vamos a encontrar que es un espacio de entretenimiento, igual que Las Vegas, ¿no? Un espacio de entretenimiento que perdura hasta el amanecer del día siguiente. Es un ambiente caótico y luminoso, igual que Las Vegas, ¿no? Repleto de luces. Ahí vas a encontrar full letreros, full luces luminosas y además las luces de los taxis, de los minibuses, en medio de los negocios, ¿no? De las señoras que venden salchipapas, que venden sopas de fideo. O sea, es un lugar caótico y tiene esa vida que también tiene Las Vegas. Es un lugar de juego, por supuesto, pero un tanto clandestino. No es como que hay casinos así como en Las Vegas, pero sí vas a encontrar espacios o apuestas fuera de norma al interior, digamos, de estos espacios de diversión, por ejemplo, en ciertos billares o bares. Y es un lugar de turismo, porque claro, el atractivo entre la 2 y la 3 es la variedad de discotecas que hay, entonces la gente se siente de alguna manera provocada, invitada a asistir, igual que Las Vegas, ¿no? Es un lugar donde sabes, por su proximidad y su centralidad, que puedes asistir y vas a encontrar, por un lado, variedad, y por el otro es accesible, o sea, a veces no hay ni cover, ¿no? Entras directo. Y de hecho ya la calle es apasionante, ¿no? Es apasionante porque puedes ver modos, hábitos, comportamientos, asaltos también, o sea, puedes ver de todo un poquito, o sea, que es bastante interesante. Y es un lugar de cultural del exceso y la ostentación, porque sí, entre la 2 y la 3 hay demasiado exceso. Eso lo puedes notar por la cantidad de personas que beben hasta morir, ¿no? Y la ostentación, porque puedes ver personas que, y de eso vamos a hablar después, ¿no? Que con el consumo de alcohol demuestran, por ejemplo, el poderío que tienen o la jerarquía que tienen frente a los otros. Pero eso es un detalle que vamos a comentar después. Entonces, alcohol, dinero y diversión rápida como elementos que hacen parte de Las Vegas del Alto. Y hay un elemento cultural bien importante que vendría a ser, titula, ¿no? La noche de los jóvenes aymaras. Y entonces, si son jóvenes aymaras, en su mayoría, no todos, también me pareció luego el título un poco muy abusivo,
porque es como decir que todos los que asisten a esas discotecas son aymaras y de pronto no, pero la mayoría sí lo es y arrastra mucho de este bagaje cultural. Entonces, por ejemplo, la lógica del preste, de esto que voy a hablar después, está presente en estas vegas alteñas. Entonces, yo creo que por eso es, digamos, interesante, más allá de ser un espacio simple de ocio o de diversión, ¿no? Que esa es su peculiaridad, eso lo hace único. Bueno, no queremos pasar el tiempo sin recordarles que pueden mandar sus preguntas vía Facebook. Obviamente los asistentes al espacio Boligui pueden preguntar. O tenemos la opción de mandar preguntas por audio al 697-97-776. Repito el número 697-97-776. Por favor, manden preguntas para Gustavo, no comerciales, por favor. Hace 20 años y un poco más que empecé a conocer la ciudad del Alto, había básicamente un bar en la Ceja, un solo bar. Algunos locales non santos y pocos restaurantes. Se podía venir, se podía beber y después te podían atracar cerca de la alcaldía quemada. En fin, no era una cosa necesariamente segura, ¿no? Tú hace un momento mencionaste, ¿no? Hay un cierto nivel de peligro. Eso, ¿qué es eso del peligro? ¿Cuáles serían los peligros de esta Vega salteña? Ya, me voy a saltar. Me voy a saltar porque eso estaba en el guión después. Un poco de los peligros, adelantándome a la riqueza cultural que hay, porque de eso es donde quiero profundizar. El peligro es interno y externo, ¿no? Y por las charlas que he tenido, por las entrevistas que he hecho, el peligro viene desde adentro, uno, por estos rumores que hay, básicamente y esto es algo que se conoce, ¿no?, a voces, pero no es oficial, entre acuerdos que existen entre los dueños de ciertos locales y ciertas personas que se dedican a la mala vida, entre acuerdos entre los seguridades y personas que se dedican a la mala vida y los propios seguridades de estos lugares. O sea, que no sé, hay que fiarse, ¿no? Yo he visto presencialmente cómo es que, por ejemplo, los guardias de seguridad se comportan muy violentos con ciertos clientes que están en estado de ebriedad, o sea, que están pero muy mal, muy intoxicados, y cómo aprovechando esa situación pueden llegar incluso hasta robar, ¿no? En el sentido de que después de la agresión, por ejemplo, la pérdida de un objeto puede ser básicamente apropiado por ellos y, bueno, después ya olvídate, porque como estabas tan mal no te vas a recordar quién te ha robado, ¿no? Y puede ser propiamente por ellos. Entonces, hay un secreto a voces de ahí, de que hay acuerdos internos. De hecho, hay algunos locales, no voy a dar nombres, ¿no? Muy peligroso, podría desaparecer al día siguiente, de asistir, ¿no? Después de compadres, ¿dónde está el Gustavo? De que... No importa, juégatela. De que en estos locales, por ejemplo, los dueños del local han negociado ya con ciertos criminales para decirles a los guardias que cuando ellos pasen a asaltar a parejitas o a individuos que han salido en estado de ebriedad intoxicados, ellos se hagan de la vista gorda y simplemente los criminales atraquen y nadie haga nada. Y de hecho eso pasa. No van a haber seguridad que se preocupe por la vida de los individuos. Y después vamos a hablar del AINI. El AINI funciona adentro del local, en la fiesta, pero allá afuera yo no veo ningún tipo de reciprocidad. Te has salido borracho y estás botado y olvídate. Y ya fuiste, ¿no? Si tienes suerte, alguna alma noble se va a apiadar de vos y te va a dejar en un buen lugar. Pero si no, no. Entonces, hay peligro, por supuesto. Por un lado, ese es el peligro mayor, creo. Luego está el peligro que provoca básicamente esto de la sensualidad femenina, ¿no? Me refiero a las famosas pildoritas, de que existen, están ahí y de que operan básicamente con personas en estado de ebriedad, por supuesto que sí, porque algo que hay que admitir, en nuestras vegas del Alto, el alcohol te hace un sujeto vulnerable. O sea, la cantidad de alcohol que puedas llegar a beber te deja en situación vulnerable y presa básicamente de todos los peligros que se puedan formar alrededor. El tercer peligro vendría básicamente de parte de la propia policía, hay que decirlo, porque por un lado aparecen repentinamente las famosas batidas, pero por otro desaparecen, es decir, cuando los necesitas no están, que es el mayor tiempo, ¿no? Claro. Entonces es como si hubiera acuerdos también entre agentes de la policía, ese es otro rumor, entre los dueños de los locales, para no asistir determinados días y que, bueno, pueda circular con facilidad, digamos, el crimen organizado en esos espacios. Por supuesto que nuestras vegas contienen mucho peligro y, bueno, hay que
hay que estar atentos. Algunas de esas experiencias las he podido ver porque he estado hasta muy tarde, o sea, mi estudio de campo ha terminado como tenía que terminar, ¿no? Rehabilitación. En rehabilitación. De hecho, exacto, al no terminarse nunca la noche, porque la noche continúa hasta el día siguiente, por supuesto que hay mucha actividad, ¿no? Y tú puedes presenciar personas que han entrado íntegras, sanas, pues después personas sangrando, personas sin celulares, personas golpeadas por seguridades, asaltadas. Es una cosa muy caótica, muy peligrosa. Se las recomiendo solo si te gusta la superadrenalina, ¿no? Y que vas, y bueno, con la seguridad de que ojalá puedas regresar vivo, extremando. Eso. Ya, bueno. Hay una cosa más. Por ejemplo, la ausencia de la policía y que pase todo esto, yo creo que está generando una cultura de la impunidad, porque como la gente sabe que nadie los va a defender, sencillamente dicen, bueno, nadie los va a defender, nadie va a hacer nada, entonces nadie que los castigue, y se empieza a fomentar esto de la cultura de la impunidad. Eso. Ya. Voy a pasar el micrófono ahora en cuanto te haga la pregunta. Pero bueno, tenemos el paso hacia atrás, ya que más o menos sabemos qué atractivos, qué peligros tenemos ahí. Tú mencionas el rollo de vivir entre modernidad y digamos algo más tradicional, incluso llegaste a hablar del AINI que se da en los locales, ¿no? Sigamos perfilando a estos jóvenes, llamémosles usuarios, ¿no? Que tienen el hábito de disfrutar el ocio en la ceja. ¿Cómo observas qué es lo que los hace tan especiales? ¿Qué es lo que hace único a esa zona? Ya, vale. Me parece interesante. Esto es medio sociológico, ¿no? Pero algo que me ha ayudado a pensar el espacio y los jóvenes que interactúan en estas discotecas, más allá, digamos, del prejuicio, porque simplemente podríamos juzgarlo y decir los borrachos, ¿no? Que pierden el tiempo y toda la cosa, que no tienen orientación en casa, es que ellos en realidad trasladan a estos espacios básicamente dos cosas. Por un lado, su individualidad heredera de tradiciones, y por otro lado, se conectan con un mundo globalizado, ¿no? Entonces, interconectan tradición y modernidad. Y eso se puede ver básicamente en el baile, ¿no? Estos jóvenes, por ejemplo, tranquilamente pueden desplazarse bailando una sicuriada, ¿no? O una moseñada, si es que obviamente en la discoteca se coloca, o pueden bailar tinku, o pueden bailar cualquier danza folclórica. Y al mismo rato pueden estar perreando, haciendo reggaetón, bailando cumbia chicha, si les colocan tecno también, pero no les gusta mucho dependiendo del local, ¿no? Es generacional también eso de los gustos, es generacional, o la música eurodisco o italodisco es generacional, depende mucho de la edad y depende del lugar. Entonces es un lugar donde se combinan estas dos cosas. Por otro lado, también es un lugar donde las lógicas del preste, que están básicamente fundamentadas en la reciprocidad y el AINI, también afloran. De eso voy a hablar enseguida. También la vestimenta es un indicador, por ejemplo, entre modernidad y tradición, así como básicamente el tema de cómo se vive el comercio de alrededores entre lo formal y lo informal, o sea, entre lo tradicional y lo moderno, entre otros datos. Entonces, en estos espacios, digamos que se forma una identidad híbrida, no hay una identidad única, y por lo tanto, las discotecas de la ceja entre la 2 y la 3 y más allá, lo que básicamente están exteriorizando son básicamente cómo los jóvenes salteños negocian su identidad, es decir, cuánto recuperan del mundo globalizado y cuánto afirman de su pertenencia a un mundo, por ejemplo, andino o ruralizado. Eso para empezar. A ver, te voy a dar algunos datos que he podido ver, charlando básicamente con estos jóvenes. Es que, por ejemplo, esta identidad única tiene que ver, por ejemplo, con la forma de beber. El Macu conoce bien eso, ¿no? Con la forma de beber. Por ejemplo, el famoso contigo, que esto es muy de los prestes, ¿no ve? Ustedes han ido, pues, no sean de los inocentes. Entonces, cuando tú vas a un espacio como estos, normalmente antes, cuando alguien invita, ¿no? Espera que lo reciban. Y al momento de esperar que reciban lo que estás invitando, te dice contigo. El acto de reciprocidad. Esto no lo voy a hacer solo, va a ser acompañado. Eso puede parecer muy pachamamístico, no muy ancestral, pero funciona, es así, el contigo existe. Entonces, es la exteriorización básicamente de la reciprocidad, ¿no? Además que es una manera de reafirmar la identidad en el grupo, ¿no? El contigo es la aceptación del otro. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no?
Tristan Platt, y ahora lo vamos a hacer un poquito más ¿no? antropológico, Que dice pases. básicamente que la moral andina está estructurada en función de la reciprocidad, y la reciprocidad de alguna manera le da base a todas nuestras relaciones interpersonales. Es decir, todas las relaciones entre dos o más personas en el mundo rural andino o en el mundo urbano andino están fundamentadas en la reciprocidad, dar y recibir. Es el AINI en otras palabras, ¿no? Hay otra que es muy bonita frase que también he visto allá, que también es propia del preste, pero que se traslada en estos espacios. El primero es seco. El primero es seco. Ojo. Claro, ¿no? Salud. Salud. No vamos a secar porque No, tengo que no. seguir hablando. Pero, a ver, por compadres además. El primero seco básicamente tiene que ver con el principio de la reciprocidad en el marco de la igualdad. Es decir, tú no puedes estar en desigualdad con el que estás compartiendo. Por eso es medio injusto cuando están bebiendo y hay uno en el grupo que no bebe. No es que no respete su individualidad, el hecho es que la persona que esté en el grupo y no bebe, en algún grado marca un grado de desigualdad, porque él puede estar consciente de todas las cosas que van a suceder ahí. Entonces, para que no esté consciente y esté igual que todos, hay que igualarlo, ¿no? Por eso el primero es seco, que hace básicamente referencia a que, bueno, el primero tiene que de alguna manera tener un efecto más de impacto, más de golpe. Ok. Hay otro elemento que también he visto en estas interacciones en las discotecas, ya sean en estas de jóvenes que están entre los veinteañeros, o en aquellas mixtas donde vas a encontrar veinteañeros y treintañeros, o en aquellos donde hay de 35 para adelante, es que también el rito de la chaya, ¿no? Siempre al empezar a beber en cualquiera de las discotecas, los jóvenes lo que hacen es chayar, para la Pachamama. Eso es muy interesante porque habla otra vez de este principio de reciprocidad. Es decir, no todo es para mí, sino que hay que compartir, y en este caso hay que compartir con la tierra, con la madre tierra. Después de eso, obviamente, empieza ya a compartir con el resto. Otro elemento, y este es el que más me ha gustado, me parece interesante, y se los he comentado anteriormente al Macu, es que a mí me sorprendí, tal vez porque yo tengo prejuicios machistas, lo admito, ¿no? Y tengo prejuicios occidentales. Era el baile entre hombres. A mí me pareció fascinante. En todas las discotecas, excepto las de mayores, donde colocan, por ejemplo, música italo disco o eurodisco, casi en todas las discotecas, los jovencitos bailan entre hombres. Yo solamente en un lugar había visto esta costumbre o esta práctica de bailar entre hombres, que era en el área rural. Alguna vez. Luego, normalmente veía que siempre era hombre y mujer. Un prejuicio mío podría haber sido que, porque bailan entre hombres, que extraño, ¿no? Y de hecho, en estas rutas que hice, cuando estaba en el insomnio, tengo que decirlo, hay un grupo de amigos que estaban tan happy, tan felices, que me incorporan al grupo y empiezan a agarrarse todos de la mano y me jalan a mí de la mano, ¿no? Y todos estábamos ya en una ronda de la mano y empezamos a bajar, pues, hasta el piso, ¿no? Me sentía, a perrear, me sentí un poco extraño, pero veía en la carita de todos ellos mucha alegría, complacencia, entonces dije, ya nos soltaremos, ¿no? pero a ver, aquí la cuestión es que nos pongamos a pensar cuál es el trasfondo de esta práctica. Y si tú lees un poquito de lógica del comportamiento andino respecto a cómo entienden la danza, indagué y descubrí algunas cosas. Bueno, que obviamente no es ningún secreto, pero los que han leído algo de antropología saben, es que en la danza, en realidad, en el mundo andino, especialmente en el área rural, por ejemplo en el Tinku, no hay básicamente como objetivo único la seducción o el cortejo. Es decir, la danza no está hecha para la seducción y el cortejo exclusivamente. La danza en realidad es el vínculo de la comunidad. Eso me pareció fascinante, claro. En realidad para ellos es más importante el compartir que los prejuicios de género, ¿no? Entonces, si yo encuentro una chica con quien bailar, entonces no me hago problema y consigo a mi amigo y le digo, ¿bailaremos? ¿No? Me pareció fascinante, es decir, cómo traslada cierta lógica de la danza a un espacio de la ciudad. Obviamente ellos no están conscientes de eso. Ninguno de los comportamientos colectivos, culturales, es consciente, es inconsciente, simplemente sucede, ¿no? Lejos de estos prejuicios. Obviamente esta lógica termina en la medida en que vas madurando. Por eso entiendo que cuando vas, por ejemplo, a discotecas como El Dorado, vas a encontrar poco estos compartimientos entre dos hombres. ¿Por qué? Porque este rol va cambiando en la medida que te haces mucho más adulto, porque de pronto puedes ser ya el compadre, ¿no? Te vuelves padrino y esto implica básicamente una relación de dos, hombre y mujer, o de pronto te casas, ¿no? Y allá al casarte básicamente ya dejas el lazo de estar simplemente con hombres, tienes que estar con tu mujer. Entonces digamos que la identidad se vuelve más rígida y digamos que agarra niveles
¿cómo se dice?, héteros, en la medida en que vas madurando, pero también en la medida en que vas agarrando contacto con otros círculos, que también eso es muy, muy fuerte. Bourdieu en La distinción decía que los gustos de las personas, las preferencias de las personas son producto de sus interacciones. Entonces puede ser que en la medida en que vas madurando, vas interactuando con grupos mucho más conservadores, ¿no?, menos libres, y eso de alguna manera influye en tu comportamiento al momento de bailar. Entonces digamos que eso es lo que he podido notar. Obviamente, también existen jovenzuelos que utilizan la danza para el cortejo, pues, ¿no? Eso también existe, lógico, ¿no? Van, buscan una muchacha, normalmente tienden a invitar una bebida alcohólica, luego explorando y revisando estudios de antropología occidental, en las ciudades blanco-mestizas, los jóvenes, para reforzar su virilidad, lo que hacen es demostrar a los demás que pueden tener más chicas. Y una estrategia es básicamente el invitar, ¿no? Cuando tú, hombre, varón, invitas a una mujer exclusivamente, obviamente el propósito es el cortejo, la seducción, y que de algún grado se constituya en tu pareja. Pero cuando veas dos hombres bailar, no es básicamente el cortejo, es la expresión básicamente de esto de la comunidad, de compartir, ¿no? Incluso de compartir el espacio del baile. Y quiero cerrar simplemente con esto. Esta práctica cultural rural del altiplano llevada a las ciudades, que es una práctica comunitaria, que tiene que ver también con la reciprocidad, porque es la lógica de compartir el espacio del baile, es también un indicador de reconfiguración de nuevas masculinidades. Porque claro, te está dando la posibilidad de enseñarle al mundo moderno de que también se puede bailar con hombres, ¿no? Más allá de los viejos estereotipos o prejuicios que la sociedad occidental, por ejemplo, te ha impuesto. Eso, básicamente. Bueno. Antes de continuar y todavía esperando sus preguntas y sus saludos, quiero avisarles que el Club Cómplices, nuestros hermanos del Club Cómplices, van a iniciar la escuela infantil de radio, escuela radial para niños se llama, para niños de edades de 8 a 17. Para quien está interesado, Club Cómplices está ubicado en la Cruz Papal frente a la YPFB del Alto. Y bueno, tenemos aquí un saludo para nuestro expositor de Cecilio Ontiveros. Excelente exposición y poder conocer la cultura y vivencia expuestas. Saludos desde Abrapampa, provincia de Jujuy, Argentina. Igual, muchos saludos a la Cecilia. Sí, pues, ya no tengo redes, pues no deben saber de mí. ¿Qué está pasando con el Gustavo? Muchos saludos a la Argentina. Glendita dice que en todas las vegas del país y el mundo existe el peligro. No sé si está constatando o te están dando a entender algo. Que no es solamente el único lugar, ¿no? Pero cuidado con la sed, por si acaso, cuidado. Ok. Bueno, seguiremos un poco con tu elaboración, tu perfilización de lo que ocurre en la ceja, en esas vegas. Música. Hace rato estábamos hablando un poco de música. ¿Qué música puedes...? ¿Hay una música por territorio, por cuadra, por boliche? ¿Qué se hace? Qué interesante. Eso me parece interesante. Es un espacio muy heterogéneo, a pesar de que existen ciertas tendencias, porque depende mucho de la edad de los que frecuentan estos lugares y también depende del espacio, o sea que no es tan simple, ¿no? Pero como es un espacio heterogéneo, también te da variedad, entonces tú puedes elegir dónde terminar, ¿no? Y con qué gustos. Por ejemplo, el edificio del Flamingo, que contiene unos 3 o 4 locales, te da variedad en el mismo espacio, y es medio generacional. Y cuando visité el Flamingo vi que había una suerte de hibridez, mezcla. Hay personas que son muy jóvenes, pero también vas a encontrar jóvenes adultos, digamos, ¿no? Bajas al segundo nivel, creo que es la Amnesia, y vas a encontrar más bien más jovencitos, más colágeno, digamos, si quieren, ¿no? Si sigues bajando, igual, más o menos la tendencia es así. El de sótano creo que está un poquito vacío, pero la tendencia es así. Y ahí lo que básicamente vas a escuchar es full reggaetón, algo de electro, pero el reggaetón es la regla, ¿no? La cumbia chicha, como que es la tendencia, existe, ¿no? Pero cumbia chicha moderna, no la cumbia chicha romántica de la que, digamos, el Macu disfruta, yo disfrutaba, digamos, ¿no? Algo de Iberia, Ronich, o los Temerarios, por ejemplo, ¿no? O Néctar, digamos, de esa de otra generación. Es de otra generación, y aunque no lo creas, no lo gozan. O si lo gozan son algunitos y muy poco. Es más, digamos, la chicha esta con mucha bulla, muy estridente, esto de cumbia fusión, cumbia no sé qué, sabor, o
Maroyu o no sé qué, ¿no? Que es cumbia chicha recontra estridente. Por alguna razón esto es tendencia aún y es como que se repite en varios de estos locales. También es generacional, depende. Hay locales donde, por ejemplo, El Dorado es muy adulto contemporáneo y vas a escuchar cumbia más noventera, de inicios del 2000, y también la misma gente que asiste ahí, como les he dicho, la juventud más que un número es una actitud. Entonces también ahí disfrutando y gozando. Al frente de estos locales también existen otros locales, ahí encuentras la famosa zona retro, que también tiene música más de los 80, más de los 90 y algo del 2000. Entonces, depende del lugar donde estés visitando y depende de la edad que tengas. No voy a hablar mucho del Subterránea, que deben conocer también, porque es un lugar alternativo, y los lugares alternativos no son como estos espacios que se abren y concentran a todo tipo de gente. Los lugares alternativos tienen un público fiel. Puede que sean pocos, pero son fieles, porque ahí hay un estilo básico, ¿no? De música, y aunque las bebidas sean caras, lo determinante no es tanto ostentar como en estos espacios. En estos espacios sí es importante ostentar. De hecho, la lógica del preste se activa cuando, por ejemplo, hay uno que quiere demostrar que puede abastecer al resto y compra y paga los combos para todos, ¿no? Y trae pan, y dices, wow, ¿de dónde sacaste todo esto? Pero ahí está invitando. En cambio, lo que he visto en la Subterránea es que lo que vale más son, como es un espacio de metaleros y rockeros, lo que más vale es, por ejemplo, no tanto el dinero, sino tu actitud como metalero y los conocimientos que tengas, por ejemplo, sobre el metal. Ahí está evaluado, ¿no? Diferente a estos espacios donde lo que vale es el tema, de la ostentación, del dinero, que es muy lógica del preste. Código común. Claro, el preste, por ejemplo, lo que hace es que existan padrinos, ¿no? Alguien que pueda abastecer al resto, ¿no? Y que diga, yo tengo la plata y yo comparto para todos, más o menos. Ahora, la música funciona así. Algo que me llamó a mí la atención mucho es que el tecno sí se da ciertas licencias, que quiero hablar del tecno, se da ciertas licencias de entrar, digamos, a estas discotecas, pero es como que tolerable hasta en una canción. Después de la primera, la segunda es como que, me gusta esta forma de mover los dedos que tienen, ¿no? Especialmente las chicas, los chicos, cuando ya está el DJ ahí adelante, hacen sus dedos así, ¿no? Es como que no me gusta cambiarlo de una vez, ¿no? Uh-huh. Y si tú eras de la generación del 2000 y del 90, te sientes con el corazón roto. ¿Por qué? Yo recién le empezaba a pasar bien. Okay, pero pasa, es así en estos lugares. Es algo muy interesante, la forma como se vive la música. Ahora, podemos hablar un poquito de la cumbia chicha, de por qué la cumbia chicha tiene cierto impacto en este espacio, por qué es la tendencia, es lo frecuente. Uh-huh. Y yo creo que tiene que ver porque la chicha es básicamente la combinación de esta cultura híbrida. Por un lado, la chicha es básicamente el recuerdo de tus vínculos rurales, el huayno, por ejemplo, ¿no? La música de viento, con esta música electrónica que te trae básicamente el teclado y otros sonidos fuertes como la guitarra. En la chicha, por ejemplo, de los años 80 o finales de los 70, 80, digamos, Ronich, Iberia, Climax, había esto del ítalo disco, eurodisco. Entonces, básicamente se fusionaba esto, ¿no? De combinar la modernidad con la tradición. Y digamos que esa tarea sigue continuada con la chicha moderna, con la chicha moderna, porque a ver si escuchas, por ejemplo, estos grupos como esa del Tatú, por ejemplo, la he escuchado y es muy estridente, ¿no? Con guitarras de... ¿no? Un metalero en medio de la chicha. ¿Cómo? ¿Cómo haciendo solo. Lo que aparece un caballo, no voy a repetir. Ya. Entonces sí, es más o menos así la música ahí. Me parece muy, muy interesante eso también para poder reflexionar. Ya. Tenemos una pregunta desde la red. Dice, La Ceja era refugio de cholitas y ahora hay más caras. Entonces, ¿han perdido espacio? No. No, y a mí me parece, qué interesante pregunta porque me permite vincularme a lo que está en nuestro guión. Por si acaso esto es serio, hay guión aquí, ¿no? Aquí hay guión. Hay guión. Nos hemos hay preparado. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo estas nuevas generaciones experimentan o viven la libertad. Son generaciones más libres. Y si hacemos un poco de uso de teoría marxista, digamos que esta libertad está vinculada a la expansión económica de las familias de estos jovencitos. Entonces, no es que ahora estamos tratando con jóvenes que son pobres, porque si ustedes van a estos edificios y a estos bares, van a ver gente que consume y normalmente están llenos. Y son gente que los bares van a verlos siempre canjeando
sus billetes o sus QRs, depende, por bebida, ¿no? Depende más del lugar, la bebida es variante. Si estás en El Dorado, obviamente va a ser cerveza y entre otros tragos más altos, pero si estás en Flamingo y demás, es el combo, ¿no? O en el Insomnio es el combo, y el combo es una bebida barata más su jugo o su soda. Y tiene un efecto mucho más poderoso porque la soda, no se olviden que al contener full azúcar te embriaga más rápido. Digamos que esa es su función. Nuevos caras, y aquí algo interesante. Lo cara, como decía el Felipe Quispe, no tiene que ver necesariamente con un color de piel. Lo cara del mundo andino es más bien una condición de clase. Entonces tenemos nuevos ricos, por supuesto. Hay nuevos ricos. El comercio ha hecho que se expanda la economía y al tener más plata tienes más libertad. La plata, hay que ser sinceros, estamos en capitalismo, te da más libertad. Por lo tanto, tú puedes elegir lugares, tragos e interacciones, ¿no? Digamos que estos nuevos caras son indios y de algún grado hablaremos de indios jailones, ¿sí? El término puede ser un poco abusivo, pero sirve para describir cierto comportamiento de esta juventud. Además que podríamos decir que esta gente que se dedica al comercio invierte su dinero, o son funcionarios del Estado, o se dedican a alguna otra actividad, pero que les genera movimiento económico, le dan dinero a sus hijos para que sus hijos vayan durante la semana a la universidad, lo inviertan en fotocopias, textos, pero estos muchachos, como son jóvenes, aprovechan ese dinero, que seguramente es obtenido de 1000 maneras, para también dedicarlo al ocio. Entonces, como que hay este consumo, Néstor García Canclini decía que el consumo es un marcador de diferencia, ¿no ve? En ese sentido, digamos que estos jovencitos marcan diferencia con el resto a partir del consumo, y sí podríamos hablar de una especie de caras, pero caras, digamos, con raíces indígenas, o de nuevos jailones con raíces. Obviamente que no todos son personas que tienen mucho dinero. Dentro de estos círculos hay quienes tienen más, por eso el comportamiento del preste, ¿no ve? El padrino, el que puede dar. Tanto tienes, tanto vales. Exacto. Esa canción ya no suena hace tiempo, ¿no? Pero debería sonar, porque es muy actual. Entonces, sí, yo creo que sí hay una reconfiguración. Por eso digo que la discoteca, en estos lugares, en Las Vegas del Alto, es un espacio no solamente del ocio frío, sino que es un espacio que te está demostrando cómo se está transfigurando las clases sociales, se está transfigurando la cultura, el consumo, y se está combinando tradición y modernidad, ¿no? Como que una identidad. Por eso podríamos decir que hay una suerte de negociación. Quien asiste ahí está negociando su identidad, ¿no? ¿Con cuánto de lo ancestral me quedo y con cuánto de lo moderno me quedo? Creo que eso es lo que hace único o peculiar a este espacio. Bueno, tenemos otra pregunta de las redes, pero antes sí queríamos recordarles, la semana pasada, el viernes para ser concretos, se inauguró Gualiqui Galería en La Paz y fue un éxito rotundo. Desde entonces y hasta el día de hoy, cientos de personas han estado asistiendo, se come, se charla, se toma café y se disfruta la exposición que inauguró el espacio de los pintores Vicente Endara y Priscila Santamiró. Y queremos recomendarles que asistan, que se diviertan un poco. Va a haber la misma calidez, la misma atención que hay aquí en el Alto. Bueno, tenemos otra pregunta un poco más sencilla de responder y es, ¿cuántas discotecas hay en este momento en La Ceja? Tú que conoces todas, podrías más o menos darnos una idea. No conozco todas, ¿no? O sea, ajá, creo que conozco algunas. Pero como les decía, el indicador es que el 2012 como que 500 discotecas estaban en el Alto, en promedio alrededor, y algo de 180 estaban por La Ceja. El día de hoy podría, y en porcentajes eso era como que el 30 y algo, casi 40%. Yo solamente podría decirte, aventurándome mucho, que el 60% de las discotecas está hoy día entre la calle 2 y la calle 9 en la ciudad del Alto, o sea, es masivo. Y en promedio en un edificio, a ver, en un local puedes encontrar, digamos, de 4 discotecas, 2, 3, o sea, depende mucho, ¿no? No les podría dar un estudio así exacto ni preciso, porque, bueno, me ha dado pereza contar todas, ¿no? pero sí he visitado estas y sé que hay un número, y normalmente son exitosas porque hay mucha afluencia de personas. Ya. Bueno, se nos está yendo el tiempo, no se olviden de enviar sus preguntas, sus audios. ¿Qué es lo que explica tanta juventud en las discotecas de la Vega Salteña? Es decir,
esta afluencia de tanto joven que vive entre la tradición y la modernidad. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo se construyen las jerarquías sociales de las que estabas hablando. No sé si nos podrías explicar un poco de eso mientras nos llegan más preguntas y podemos abrir los micrófonos. Ok. Yo quiero volver a este principio básicamente que te da la movilidad económica, se te da libertad. Entonces, ¿no? Y más bien creo que el reto ante esta libertad está en cómo estos jóvenes ahora gestionan esa libertad. Y si están yendo a las discotecas... Ahorita vamos. Ahorita vamos a ir. Creo que no están gestionando muy bien su libertad porque hay mucha dedicación más bien a estos espacios de esparcimiento, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo el tiempo de la libertad, sí, de los jóvenes que la economía permite, pero que no está viendo una buena gestión, una buena administración. Entonces, si me dices básicamente qué es lo que provoca esto, yo creo que la expansión económica de los nuevos camiris o del comercio, tal vez no de camiris, pero sí de comerciantes que ya ahora tienen más ingresos, eso permite que, por ejemplo, que ellos puedan decidir dónde ir, dónde estar, por eso es que tienen que aprender a gestionar su libertad. Y digamos, en términos de Foucault, creo que ellos tienen que aprender a entender que en realidad todo está estructurado con relaciones de poder y que ellos también, ingresando a estos espacios, pueden ser víctimas de cierto tipo de dominación, en este caso consumo capitalista, derroche de ingresos, ¿no? De dinero, y básicamente no una recapitalización. Yo cuando era chango, me acuerdo que en mis horas de ocio iba a la biblioteca y no quiero lanzarme flores, ¿ya? Y se ríe, pero es real. Risas. Pero es real. Pero ahora veo que la inversión o la gestión de esa libertad, que impulsada por el dinero, básicamente es destinarla a la discoteca, ¿no? Entonces creo que habría que pensar. Foucault, cuando te dice que todo está estructurado en relaciones de poder, es que uno tiene que ser consciente que donde llega también existe un espacio de dominación y hay que ver cómo uno administra o se relaciona con estos espacios. Perdón, antes ahora, de hablar de jerarquías, nada más una aclaración así prudente. ¿Estamos hablando de la nueva clase media alteña o de una clase nueva ampliada en el Alto, con una capacidad de consumo distinta? ¿Cómo es que percibes eso en la fiesta? Me has hecho pensar, esta mañana estaba hablando con muchachitos que están entre 16 y 18 años y yo les preguntaba, ¿sus papás hacen preste? Expertos, ¿no? Y me dicen, claro, pues que hacen preste, mi mamá va a ser pasante el siguiente mes, me dice, pues, ¿no? Y en esos conversatorios ellos me dicen, es que el preste es la fe que tienes en un santo, hace mucho ritual, y solamente es una persona o esa pareja la que va a derrochar todo su dinero en el grupo, y tiene que dar todo, desde el grupo, ¿no? Desde la danza, y no sé qué mil cosas me dijeron, la cerveza, todo está puesto por una sola persona. Y yo les preguntaba, ¿y ellos son nuevas clases sociales? O sea, ¿serán nuevos ricos? ¿Sabes? Mi pregunta venía porque, ¿qué grupos llegan? Llega Coralí, llega Marollo, llegan todos, ¿no? De cumbia chicha actual. Y cuando les pregunto, ¿y son nuevos ricos? No, eran los que antes no tenían dinero y les gustaba la misma cumbia. Y ahora que tienen dinero se pueden dar el lujo de traerlo, simplemente. Entonces digamos que hay una especie de movilidad social al interior de un grupo étnico. En términos, se ha expandido su economía y esta clase social simplemente se ha ampliado. Y al ampliarse, ha ampliado también sus gustos musicales y también ha ampliado su estética. ¿Por qué creen que ahora en los prestes, en estas bautizos, bodas, lo que sea, las mujeres no van vestidas en su mayoría de vestido, sino que optan por básicamente vestirse de pollera? Entonces me parece que es más bien al interior de un mismo sector étnico que ha habido una especie de movilidad social y una especie de ascenso de clase. Eso es lo que por lo menos he podido ver. Ahora, tú decías, ¿cómo se estructuran las jerarquías? Y aquí quiero ir a ese estudio que me hizo inducirme en estos espacios. Que es Sí, por supuesto. Por supuesto. Motivos serios, como siempre. En Alto Contraste somos gente seria y pensante. Los motivos serios. Y los motivos de verdad después. Ya. Los motivos serios. A ver, yo creo que en estos espacios, como dice Bourdieu, en la distinción, se negocian básicamente las identidades. Uno, en esta interacción, puede afirmar una identidad, una pertenencia, pero al mismo tiempo puede negar una identidad y reconstruir otra. Entonces es un juego muy dialéctico. Entonces, por ejemplo, yo lo que he visto como la mayoría de estos
jóvenes que asisten, no todos, pero una gran parte de los que he visto son jóvenes universitarios, están negociando el prestigio. Es el mismo grupo étnico, con salvedades de diferencia, es el mismo grupo étnico, pero que cuando se encuentra, básicamente lo que negocia es su jerarquía, quién vale más, quién vale menos. Y lo que he podido ver eso es que pasa generalmente cuando hablan de la universidad, ¿no? Decir tu procedencia universitaria es un marcador de jerarquía entre estos jovenzuelos. Es bien interesante. Y aquí voy a adelantar un poco del otro estudio que estoy haciendo sobre cómo los estudiantes de la UPEA internalizan, por ejemplo, su racialización. Muchos jóvenes que asisten a estas discotecas, que son estudiantes de la UPEA, por ejemplo, tienen cierta vergüenza de expresar que pertenecen a esta universidad. Y cuando se encuentran con algún jovencito que estudia en la Católica o en la Unifrance, básicamente tienden a negar su procedencia. Ahora, lo interesante es que estamos hablando de jovencitos que son idénticos. Entonces, Aymara al frente, ¿no? Se miran entre Aymaras, pero entre ellos establecen jerarquías. Uno dice, yo estudio en la Católica, ¿no? He hecho el Indio Jailón, ¿no? No, yo estudio en Unifrance. ¿Y tú dónde estudias? Alguien, seguramente Macu, que ha leído sobre a Fausto Reinaga, un indianista catarista, dirá con orgullo, pues yo soy de la UPEA, ¿no ve? Pero eso es alguien que ha sido trabajado ideológicamente. Alguien que no ha sido trabajado ideológicamente, normalmente tiende a esconder esta identidad. Y ahí me recuerda básicamente esta dialéctica de Hegel entre el amo y el esclavo. ¿No ve? No sé si se acuerdan la dialéctica del amo y el esclavo. El amo ama la libertad más que la vida. El esclavo ama la vida más que la libertad. Por lo tanto, el esclavo busca reconocimiento en el amo. Cuando veo esta dialéctica me hace pensar, por ejemplo, que los jóvenes que niegan su pertenencia a la UPEA son como el esclavo porque quieren la validación y el reconocimiento del que reconocen superior. Y para sentirse superiores necesitan negar su pertenencia. No es en todos, pero en estos jovencitos que asisten a las discotecas es muy visible. Obviamente que el otro grupo que no asiste debe estar seguramente en debates indianistas, ¿no ve, Macu? De la carrera de sociología y toda la cosa, que hablan con orgullo del indianismo catarismo y toda la cosa, y que hablan de la UPEA revolucionaria y eso. Pero en los jovencitos que se congregan en estos espacios, tanto en las discotecas de alrededor de la UPEA como en las discotecas de la Ceja, esta dialéctica del amo y el esclavo es muy perceptible. Entonces yo creo que todavía el Estado plurinacional no ha cumplido bien su tarea, porque si realmente se hubieran descolonizado, no habría ningún problema por decir yo vengo de la UPEA, ¿no? Porque ante mayor dinero, mayor libertad, entonces ante mayor libertad, mayor capacidad de reconocerse y afirmarse de una manera. Entonces creo que eso es una asignatura pendiente, importante. Creo que además la UPEA tiene que jugar, sigue con esto de marcar la identidad, porque no es cualquier cosa esta universidad. Tiene un campus enorme y hermoso, y una historia beligerante. Y ha participado además en los cambios más importantes de principios de siglos, no es cualquier universidad. Y de hecho ha votado gran cantidad de intelectuales a nivel nacional, digamos, exagerando, porque muchos de estos jovenzuelos se han vuelto en escritores y han publicado libros, ¿no? Y han estado en debates. Entonces, digamos que de alguna manera la UPEA ha sido gestora de intelectuales, pero que se invisibilizan por algunos de estos jovenzuelos que todavía no conocen mucho de esta historia, no afirman una identidad, en medio, digamos, de muchas cosas y defectos que pueda tener esta universidad. Ya. Bueno, siguen las preguntas y antes queremos enviarle un saludo al tan mencionado Carlos Macusaya, que ha venido a estar con nosotros a pesar de la neumonía que tiene y caminó bajo la lluvia y el granizo para estar con nosotros. Gracias, Macu. Es un placer tenerte. También a Jonás del grupo Rapsistencia Bolivia, que ha decidido que también se viene con nosotros a charlar un rato. Vayan preparando sus preguntas y nos ha llegado ahora más de la red que dice, entonces, las fiestas de la Ceja, ¿hay menos prejuicio? ¿Por ERE es más seguro para la libertad de género o simplemente es modernidad? Qué interesante. Le vas a responder, ¿verdad? Voy a responder con una experiencia. Me lo ha dicho un amigo. Esa es, ¿no? La salida. Me lo ha dicho un amigo. Le pasó a un amigo mío. Me pasó a un amigo, no me pasó a mí por si acaso, ¿no? Pude ver de cerca. Y tartamudea. Y de cerca. Ya. El segundo es seco. A ver, pude ver de cerca, por ejemplo, como les he dicho que la danza en el mundo andino no es una expresión necesariamente dedicada al cortejo, no lo haces para básicamente conquistar a alguien, sino que es una expresión de comunidad. Alguna vez bailé cerca de una persona que hacía movimientos muy afeminados y bailaba mejor que las mujeres. Ya estar un poquito más en modo happy,
Entonces conectamos y el amigo abiertamente dice que es homosexual, ¿no? Es homosexual. Luego sus amigos están conscientes y dicen, sí, él es gay. Y bailan. Y no se hacen ningún problema. De hecho, el amigo que era gay estaba perreando y los otros que eran heterosexuales bailaban normal, ¿no? Y yo me quedo sorprendido y ahí digo, sí, puede ser que esta generación que está conectada con el mundo globalizado y que arrastra esta idea de que la danza más bien es parte de la reciprocidad, es para compartir el espacio, es para compartir con el otro, tenga menos carga heterofóbica, no, homofóbica, perdón, homofóbica, y también heterofóbica. Y en ese sentido, puede ser que estemos ante la presencia de jóvenes mucho más libres y menos cargados de prejuicios. Puede ser, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esta evolución de clase social, con este contacto con el mundo globalizado, la música, todo lo que nos transfiere Internet. Y curiosamente, y ahí está la paradoja, también con esta práctica heredada de las comunidades, que es básicamente el de compartir antes de darle una apreciación a nuestros roles de género, ¿no? Esto de compartir más importante que estar buscando simplemente una pareja, digamos, en específico del otro sexo. Muy bien. Bueno, tienen por lo pronto que apurarse porque estamos a punto de irnos, pero antes que nada quiero agradecer a Gustavo, por favor, un aplauso. Tantos años de investigación y sufrimiento, locales tristes, para que podamos atender a esta gran mayoría que por lo menos en el Alto va a decidir el futuro, no solo el futuro social, el futuro político de este país. No se nos olvide que es la segunda ciudad más grande del país, sin contar con el área conurbada de lo que hoy es Biacha, y ya lo mencionaremos los otros municipios con los que ya no hay diferencia, como Achocalla, ¿no? Es una zona grande y la población con la que Gustavo ha tenido contacto, con la que ha interactuado en La Ceja, de muchas maneras. Perdón, me estoy confundiendo. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Sí, Gustavo Calle Vizcarra. Este evento ha sido patrocinado con Cola Libre, que los asistentes han podido disfrutar y podrán seguir disfrutando. Por favor, si tienen preguntas, es la hora. Ahí hay un señor por allá que está levantando la mano, un joven también. Y no se les olvide, tenemos a la venta el libro del submundo de la política aymara. Por favor, llévenselo firmado ahorita que el Gustavo que está aquí. Está sano. Sabía las consecuencias de esta charla. Pasaremos el micrófono para quien quiera preguntar, Gaby. Sí, primeramente muy buenas noches y gracias por su brillante exposición. Mi pregunta sería, a tu opinión, ¿cuál sería la principal razón o razones por la cual los jóvenes acuden a estos lugares más concurridos en La Ceja, como has dicho? Ok, mi respuesta era bien sociológica, ¿no? La dinámica económica, la movilidad social, te da más libertad, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? O sea, también hay personas que simplemente acumulan estrés en el día y lo único que quieren es, digamos, que disfrutar del espacio, y también van para eso, ¿no? O sea, hay un grupo que simplemente necesita un lugar de esparcimiento, de interacción, y acuden. Mi trasfondo sociológico, la explicación de la movilidad social y esto del empoderamiento económico, se fundamenta en que todo círculo o nueva clase social que se expande tiene nuevos consumos. Luis decía que cuando empezó a llegar al Alto había un barcito, digamos, o un par por ahí. El día de hoy tenemos, de hecho el 60%, debemos tener más de 400 discotecas en ese radio, ¿no? Y esas discotecas, uno podría decir que están desiertas. No, está habitado, o sea, hay gente, por lo menos las 3 primeras. Ahora, obviamente que hay discotecas que encuentras vacío, porque el rumor es muy fuerte. Te dicen, en esa discoteca básicamente se concentran malandros, te van a asaltar, esos guaruras son violentos, y obviamente eso explicaría que haya ausencia. Pero en los que, digamos, tienen relativo prestigio, entonces están llenos. Entonces hay, digamos, una reconfiguración de clase social que explica cierta expansión y cierta capacidad de tomar decisiones. Yo me acuerdo algo,
algunos aprenden a ser libres a partir del dinero, el dinero te da libertad. Otros aprenden a ser libres gracias al indianismo catarismo. A ver, te voy a colocar un ejemplo. No sé si lo conocen al Franco Limber, pero el Franco escribe muchos libros sobre la huipalas, fundamentalmente es su fuerte. Y una vez yo charlando con el Franco, pero el Franco yo lo conozco desde que éramos changuitos, cuando asistíamos a ONGs, pues sí, asistíamos a ONGs, íbamos por el desayuno, ya, por el refrigerio, diré, ¿no? Ya, ¿no? Y por los viajes también. Y cuando, es que las ONGs tienen que justificar sus gastos, ¿no ve? Cuando íbamos a esta, con el Franquito, yo con eso de chango, me acuerdo que en una de esas lo encontré en la plaza y charlábamos, y en una de esas que compartiremos, estamos compartiendo, hablando del mundo, la vida, y de pronto colocan chicha. Yo hasta ese momento no me había descolonizado, todavía vivía bajo mis patrones, yo soy rockero, ¿no? Pues, sí, yo escucho Sui Generis, Silvio Rodríguez, bien hecho al progre de pose, ¿no? Y el Franco me dice algo que a mí me ha marcado la vida, ¿no? Él escuchaba música chicha y no sé si hay problema. Yo me acuerdo que cuando él era más jovencito escuchaba metal, escuchaba punk, escuchaba rock. Pero ahora escuchaba chicha, yo le dije, oye, ¿por qué escuchas chicha? Eso no, nada que ver. Y él me decía, yo soy libre, los libres escuchamos lo que nos da la gana, ¿no? El principio de libertad, es decir, que tú puedes decidir qué escoger sin que hayan prejuicios, personas o cosas que te digan, tú no puedes escuchar esto. Entonces yo entendí que parte de su proceso de ideologización, por ejemplo, de esto del indianismo catarismo, le había hecho o le había permitido valorizar su propia identidad. Eso es consciente. El proceso inconsciente sería el de la expansión económica. Tienes más plata y puedes decidir qué escoger y no. Y además, como ves que tu padre, que ahora tiene plata, hace prestes y tiene la capacidad de seleccionar la música que él quiera o traerse al grupo que quiera, por muy ancianito que sea, se traen a Fancy, que ya está con bastón, pero igual sigue funcionando. Entonces, digamos que el dinero te da cierto espacio de libertad, ¿no? O te traes a los falsos Model Talking, ¿no ve? De ver que no son los originales, pero tienes esa capacidad gracias a que hay plata. Entonces, digamos que de esos dos factores explican, digamos, la afluencia, pero también la revalorización de sus identidades frente al resto. Bueno, tenemos otra pregunta por allá. A ver, acá. El señor de atrás. Acá, 10 veces aludido a la charla. No puedes preguntar más. Yo más bien tengo comentarios. Ya ves, había experiencia. También he hecho trabajo de campo. Testimonio, por favor. Un poco para conectar con lo que te preguntaban antes, el tema de por qué chupan. Yo me acuerdo que hice un trabajo sobre los albañiles. Encontré en algunos textos de Perú, de México, los relacioné con lo que pasa en Bolivia, es que el alcohol para los constructores era una especie de desahogo del trabajo pesado, la presión, el maltrato en el trabajo. Entonces era un momento de desahogo. Lo menciono porque tal vez habría que preguntarse cuáles son las circunstancias en las que se reproduce la vida de los jóvenes que puede dar lugar a un consumo masivo de alcohol. Tal vez son otros los factores, no quiero decir que ese sea el factor. Uno. Otro elemento antecedente, los hermosos 90. En los 90, el epicentro donde la gente iba a pasear y que tenía más recursos del Alto era la Garita de Lima, más que la Ceja. Lo menciono porque en ese tiempo, relacionándolo con el tema de la pollera, una manera de decirte que tú eres indio, entre los amigos que nosotros que frecuentábamos la Garita de Lima, la Buenos Aires, era decirte que tú ibas a ir a chupar seguramente al Palmeras. El Palmeras era un lugar donde generalmente consumían bebidas alcohólicas empleadas domésticas. Pero tenía un doble sentido, porque por una parte seguramente ibas a chupar con cholitas, pero el otro aspecto era que las cholitas te iban a humillar, porque ellas te venían a poner cajas de cerveza, ellas tienen plata, y vas a ser humillado si te vas a chupar ahí. Lo menciono además por el hecho de que ya te muestra que para ese tiempo se estaba perfilando una diferenciación económica en relación a la pollera, que todavía no era tan evidente. Aún a esos años no se usaba la pollera como un símbolo de estatus, de poder económico, ¿no? Como hoy en la actualidad la pollera es un traje de gala para matrimonios. Claro, hay un par de chicas que lo usan más por pose, ¿no? Soy rebelde, me pongo pollera para ir aquí y allá, pero en general la gente que está vinculada a estos movimientos económicos es un marcador de estatus, es el traje de gala de las mujeres que tienen éxito económico. Otro aspecto, yo relacionaría también el tema de los cambios en los modos de consumir bebidas alcohólicas. Así como en la ollada era el trago emblemático, los tumusleños, en la Ceja eran los globitos, en bolsa, ¿no? Los tragos en bolsa. Hoy no verías que los jóvenes toman así, toman, digamos, en botellas de latas de cerveza. Ha cambiado porque la capacidad adquisitiva es un factor.
También la accesibilidad de los productos, ha bajado el costo, ¿no? Tienes un poco más de capacidad económica, pero el costo ha bajado de estos productos. Otro factor, yo los relacionaría, está cruzado entre cambio generacional y reconfiguraciones en los, no vamos a discutir, yo prefiero usar el término estratos que clases, cambios en los estratos, generacional, ¿dónde se adaptan los cholets? Personas haciendo cholets con los caballeros del Zodiaco. No, o sea, te muestra su experiencia infantil, de juventud, sobre cómo vivía cierta socialización cultural, veían los caballeros del Zodiaco, y en la actualidad tienen el poder económico de poder hacer construcciones con ese elemento. Más allá de las visiones románticas culturales de que está hilo andino, nuestra cultura es nuestra experiencia de vida. Estas personas, en su experiencia de vida, otros veían los Transformers, otros veían Iron Man, otros veían los Caballeros del Zodiaco, y eso se expresa en sus construcciones, en términos generacionales, pero está casado con el tema de capacidad económica. No hubieran tenido la capacidad de invertir eso si no hubiera habido un auge económico. Entonces, este cambio en la ceja, a mí está, desde mi punto de vista, está relacionado con el surgimiento de, ya usamos coloquialmente el término clases medias. Personas que, yo siempre pongo el ejemplo, personas que el papá antes tomaba al desayuno una mazaqueta con café. Ahora el hijo, el nieto puede ponerle mantequilla, queso, tiene el refrigerador en casa. Entonces, han cambiado la composición social y eso condiciona también el cambio de las identidades. Me extendería, pero para otra exposición. Gracias, Maco. Has dicho experiencias. Ya. Bueno, hay dos preguntas más en línea. Tenemos también aquí en sala. Haremos las preguntas en línea. Dice, el marketing es un 10. Los boliches de La Ceja ya traen como ajachas, doble vía. ¿Hay más plata o más visión de negocio? Esa es una. La otra dice, ¿cuál es tu visión de La Ceja en 5 años? Al ser tan comercial, ¿será realmente un Vegas? ¿Más seguridad, más discotecas, más caras? Para la segunda pregunta no tengo bola de cristal, ¿no? Entonces va a ser medio difícil. Pero por supuesto que hay algunas peñas que traen grupos internacionales. En Roots, el cover para ver a Octavia, ¿cuánto está? ¿70 lucas? Aquí en Magis es gratis. Entras gratis porque saben que el éxito va a ser en el consumo, en la cantidad de consumo, ¿no? que va a tener la gente asistente. Y obviamente que discotecas, y la Magis, por ejemplo, se encuentra entre la 3 y la 4, ¿no? Entonces, obviamente que la gente se ha reconfigurado en términos económicos de clase, ahora tiene mayor capacidad de consumo. Y obviamente que tu afán por querer ganar más va a tener que hacer que el espacio se modernice, porque hay mucha competencia, no puedes dejarte para atrás. Entonces, digamos que en un plazo de 5 años, yo veo una ceja mucho más moderna, capturando más gente con su poder adquisitivo y con los peligros de siempre, porque eso es cultural, ¿no? Estas conexiones informales, irregulares que hemos mencionado sobre los peligros, eso creo que no va a cambiar, porque estoy viendo, por ejemplo, mucha expansión de riqueza aquí en el Alto, con los famosos cholets, pero todavía veo que la gente no está acompañando crecimiento económico con cambio cultural, por ejemplo, en ciertos hábitos, por ejemplo, con el cuidado urbano. Sigo viendo gente que bota basura en las calles, sigo viendo gente que no cuida sus espacios públicos, por ejemplo, como las plazas. Entonces, no hay una sintonía directa. Ahora, para cerrar esa pregunta con otra, quería comentar algo de lo que has dicho, Macus, rapidito, sobre la música, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito, digamos, la música en estos lugares? Porque la música marca pertenencia. Entonces, yo solamente como anécdota quiero contar que una vez estaba sonando una canción y apenas dije, así, vi otro jovencito, pero este era jovencito, ¿no? Que apenas dije, él también, Entonces como que había marcado un elemento de pertenencia, ¿no? Y ya éramos comunes, y entonces minutos después ya lo vi tras mío, serviste, ¿no? Entonces digamos que la música hace mucho en la medida en que la letra es un indicador de pertenencia, te hace parte de algo, y entonces digamos como que cohesiona cierta identidad. Bueno, vamos a cerrar. Si había por ahí preguntas, a ver, tenemos unas cuantas preguntas más en sala, así que las haremos, ¿qué te parece? Haremos de 2 en 2 y vamos cerrando el show. Ya, va. Ya, buenas. Ya, yo soy Alan y eso, ya. Yo soy Alan. Bueno, la pregunta más que todo era
de parte de estas experiencias homoeróticas, anecdóticas, no de primera parte, me surgió la duda, ¿no? Si tal vez le ocurrió, o en algún momento hubo esta intención, tal vez de ir a investigar, ir a hacer, yo que sé, un tipo de investigación a las discos, en este caso de ambientes, ¿no? Ya que en ese caso usted sí, homosexuales, ¿no? Tipo así, discos ambientes. Donde hay personas... Sí, no sé si llegaría a variar, si hay alguna diferencia, si abismal, así una ruptura grande, o es como muy similar, no sé. Qué interesante tu pregunta. No he ido, che, me falta, estaría pendiente. Como tampoco he ido directamente a hacer estudio de campo a la 12 de octubre, ¿no? O sea, voy a ser bien sincero. Como el Macusaya, ya nunca he ido. Como el Macusaya, solo voy a la Linares, ya, no, mentira. Hay un estudio del Franco Limber muy bonito, es un ensayo, es un ensayo que está publicado en Pucara, lo pueden buscar, se llama Raza y Prostitución, que es básicamente un estudio descriptivo de cómo se relaciona la etnicidad con el consumo de trabajadoras sexuales. Es bellísimo, porque te describe cómo se comportan los migrantes del campo cuando buscan el servicio de una trabajadora y cómo se comportan los aymaras urbanos cuando buscan a una trabajadora sexual. Ahora, he escuchado sobre los espacios que tú dices, ¿no? Donde hay parejas homosexuales, etcétera, pero la verdad que no he asistido, es mi tarea pendiente. Si desearía que estas, miren, no es alarde, pero esto debería convertirse en un libro. Todo esto es lo que básicamente trata de resumir. Creo que da para un librito, van a comprar ya, es que lo publico. Entonces, como este también ha empezado así. Entonces, yo creo que sí, es una tarea, sin un tiro pendiente, pero también sé que existen en la 12 de octubre lugares donde hay transexuales, ¿no? Y que también ofrecen sus servicios, pero no he tenido la oportunidad todavía para poder hacer entrevistas ni observaciones de campo. Creo que es una asignatura pendiente. Creo que esto de Las Vegas del Alto, ¿no? Cómo viven la noche los jóvenes aymaras en La Ceja, podría expandirse también ahí, conocer un poquito cómo es esa experiencia. Es mi tarea pendiente. Por ahora lo que me interesaba era más entre la 2 y la 3 y algo más la 4, ¿no? Pero bueno, tarea pendiente. Sí, hola, ¿qué onda? Yo me llamo Tim. Bueno, estamos haciendo ahorita un podcast estamos conversando con diferentes sectores sociales del Alto y estamos como conversando sobre el gusto de la chicha y justamente vamos a hacer este podcast y lo vamos a vender en la 16 de julio, en el mes que sigue, pero algo interesante es que conversando con jóvenes de la UPA nos dimos cuenta que hay una negación por el gusto de la chicha y que los estudiantes de alguna manera han dicho que no tienen ese gusto por la chicha, que algunos son rockeros, que algunos son metaleros, pero que no les gusta la chicha. Y yo me pregunto si como ¿la chicha está en crisis? ¿O acaso hay un disgusto de la chicha? ¿O acaso es un gusto culposo? Entonces, eso quería saber tu perspectiva sobre Muy eso. buena pregunta. Se puede explicar de dos maneras. Mala elección de la muestra, ya podría ser también, porque yo conozco muchos estudiantes también de la UPA, y también puede tener otra explicación, en eso que te decía sobre la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Es decir, una forma de ser reconocido frente al otro es básicamente negar tus gustos. Porque el gusto básicamente es una capacidad que tienes en la medida que tú eres libre. No puedes expresar lo que te gusta si no te sientes libre. El que no es libre obviamente no puede decir esto me gusta, ¿no? En ese sentido, digamos que hay gente de la UPA que tiene ciertos prejuicios sobre su identidad universitaria, porque digamos que está vinculado esto la UPA todavía está vinculado a esto de lo indio, muy, muy fuerte, ¿no? Y hay algunos que todavía les cuesta aceptar eso. Y esta negativa hace que, por ejemplo, ellos no se afirmen como parte de esta universidad y tampoco afirmen ciertos gustos, pero que en realidad les gusta, mucho, es masivo, ¿no? Y además tiene que ver con la dinámica de clases. Es más, la chicha hoy día ha subido de estrato, ¿no? Es lo que más se consume. Ahora habría que ver a qué te refieres con chicha en específico. Pero la cumbia chicha es sabor, la cumbia chicha es esta cumbia fusión, la cumbia chicha es esto de Maroyu, es esto de los claros, a menos que ellos entiendan chicha con exclusividad a lo sureño. Entonces digan, esto es chicha y esto no me gusta. Pero bueno, habría que ser mucho más específicos. Yo considero que en esta dinámica del amo y el esclavo, todavía hay estudiantes en la Universidad Pública del Alto, a pesar de las grandes transformaciones que se ha vivido con esto de la plurinacionalidad, entre comillas, todavía tienen vergüenza de afirmarse
como parte de una identidad y como parte de ciertos gustos. Entonces, para reconocerse en el otro, tienden a afirmarse, negarse a sí mismos. Podría ser una explicación un tanto forzada, pero creo que ayuda a pensar en algo de eso. Bueno, vamos a la última pregunta antes de dar por concluido este pequeño show, este conversatorio. Genial. Muy buenas noches y muchas gracias una vez más por la charla. La verdad, muy interesante, y agradecer a los expositores como también al Espacio Gualiqui, al Espacio Gualiqui por estos momentos, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Un poquito más centrada. Yo entiendo de que, bueno, viendo el contexto en el que se desarrolla la vida nocturna en el Alto, más que todo en este lugar que concentra tanto La Ceja, ¿no? Entender cómo este espacio reúne no solamente a estudiantes, sino como también a jóvenes trabajadores que están alrededor, tanto en la zona Villa Dolores, pongámosles todo el Distrito 1, también como personas comerciantes y externos, ¿no? Porque también, si bien un grueso de estos espacios está tomado por también jóvenes estudiantes, ya sea de diferentes universidades como universidades públicas o privadas, incluso desde la ciudad de La Paz, ¿no? Como la UNSA. Entender, yo creo que cómo este espacio está uniendo a todo este conglomerado de personas y algunas veces sin distinción alguna, ¿no? Porque lo podamos decir, al último son centros de recreación para jóvenes y demás que se están reuniendo en un solo sector y que están haciendo cultura a la larga, tanto llenando con lo que es, se podría decir, con el arraigo de lo que es las culturas, o bueno, lo cultural o lo ancestral, como también una vida moderna como cosmopolitas que reúne esta metrópolis, que ya no solamente es La Paz, el Alto, Achocalla, Viacha, Mecapaca y demás. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿no? Ver cómo también se ha zonificado, yo creo que es algo muy interesante, porque podemos hablar del espacio de la calle 1, la Franco Valle y demás. Sí se encuentra una gran cantidad de estudiantes, pero si uno se va, por ejemplo, al Corazón de Jesús, encuentra otro tipo de sitios y lugares de distracción, podamos decirlo, ¿no? Incluso llamarlos algunos, y tal vez ofendo, ¿no? Cementerios de elefantes en algunos de los casos, como también zona de recreación se podría llamar, debajo de la calle 10, y reúne diferentes tipos y aspectos, ¿no? Con eso. Ok, sí. Sobre el primer punto que comentas, me haces pensar en que sí, no es solamente un espacio de la diferenciación, también es un espacio que brinda la oportunidad para que diferentes estratos sociales, dentro del mismo grupo étnico en su mayoría, puedan llegar a conocerse, interiorizar y compartir, ¿no? Es una forma también, es un espacio para la conexión, por eso al empezar el conversatorio hablamos de que también se forman redes sociales en estos lugares. Entonces digamos que es una oportunidad también para conocer al otro que no conocerías en otro espacio. Digamos que esa es una oportunidad. Luego, sobre los otros lugares, yo solamente he tomado como muestra, digamos, entre la calle 2, la 3 y algo más, 4 por ahí, pero claro que sí, esto de la movida de la musical, el disco, la fiesta, lo encuentras, por ejemplo, en el cruce de Villadela, ¿no? Que encuentras ya hay discotecas ahí instaladas que están funcionando modelo ceja. Y por supuesto, pues el lado que vos mencionas es el más under, ¿no? El más Víctor Hugo Vizcarra o Cementerio de Elefantes, que es al lado donde está el Mirador Sagrado Corazón de Jesús, o donde está del reloj a la espalda, ¿no ve? Todo el mundo me ha comentado que ahí es Cementerio de Elefantes, que ahí se congregan básicamente personas que se dedican a cierta actividad no formal, delictiva, pero la verdad es que no, soy valiente, pero no tanto, ¿no? o sea que no he ido, o sea, que no te podría decir muchas cosas del espacio, pero sé que existe, y sé que en algunos casos hasta hay conexiones. Me acuerdo hace años, cuando íbamos al subterráneo después de estar mal, ya, ahora vamos, creo que era donde el Cipo, no sé dónde, pero terminábamos en ese lado, ¿no? Entonces, un poquito yo podía ver lo que sucedía en esos espacios, pero nunca me atreví a adentrarme más allá, que seguro si me atrevía no habría este conversatorio, ¿no? Ya, bueno, gracias por la atención y por haber venido, ¿no? A todos. Bueno. Vamos a terminar aquí porque, bueno, Gustavo tiene algunas entrevistas que realizar próximamente, como a las 10. Queremos agradecer muchísimo el apoyo del espacio Gualiqui El Alto y de Gualiqui Galería de Arte en La Paz por todo el apoyo y la logística. También, bueno, a Alto Contraste y a todos sus miembros por todo el esfuerzo para realizar estas charlas.
desde Gualiqui, y a Gerardo Yuscu por todo el trabajo logístico para que la transmisión sea realidad. Bueno, los esperamos la próxima vez, que la vamos a anunciar, yo calculo que en los próximos días. Y muchísimas gracias, Gustavo, ha sido muy ilustrador. Tus primeras veces, en fin, las cosas que nunca has hecho, todas esas cosas importantes. Lo que me han contado mis amigos. Lo que tus amigos te contaron, que padecieron, porque otra vez, no se les olvide, es ese sector de nuestra población el que va a definir el futuro político y social de esta ciudad. Tenemos que empezar a entenderlo y a entendernos, creo yo. Okay, sí. Gracias, Luis. Agradezco al público que ha asistido acá. Bueno, voy a aprovechar también para volver a promocionarlo. Este librito lo escribí igual, digamos, con base en esta metodología participativa. Fui participante de muchos de los debates que se daban en la Plaza de la Revolución, la Plaza de la Ceja, y a partir de esa exploración conocí cómo era el activismo indianista, catarista y marxista en las plazas de la 16 de julio, la Garita de Lima, la Plaza de los Héroes, y mucha de esa memoria está congregada acá. Los que estén interesados, pues, publicidad, ¿no? Sí. Cómprense, pues, caseros. Bueno, gracias por todo. Gracias.